Bueno, ¿comenzamos? Sí, dale. Bueno, muy bien. Bueno, primero gracias a todos por venir. Eh, vamos a presentar una experiencia, no sé si puede ser uno de los primeros casos en el que vamos a contarles sobre qué es lo que nos estuvo pasando con un proyecto que particularmente a mí me gusta mucho, en el que combinamos, creo que casi todas las aristas que tiene el laboratorio, los puntos de vista eh, que por ahí en algún momento pensábamos, bueno, ver cómo hacer para poder combinarlos y construir en algo conjunto. Entonces, bueno, yo arranco, somos un montón de personas en las que estamos involucradas en este proyecto. Me parece que la mejor es que cada uno cuando empiece a tomar la posta se presente. Arranco yo, simplemente soy el primero, no por eso más que otros ni menos que otros. Así que bueno, mi nombre es Diego Torres, creo que la mayoría me conoce, y particularmente mi trabajo en Lifia es en la parte de investigación, ¿no? Siempre estuve en la parte de la academia y en los últimos tiempos estuve investigando sobre proyectos y formas de construcción de conocimiento colaborativa que se denominan proyectos de ciencia ciudadana o ciencia participativa. Entonces, bueno, voy a arrancar un poquito sobre qué es esto de la ciencia participativa, como para poder entrar un poco en tema, ¿no? Bueno, en principio, la forma de contarles sobre qué es la ciencia participativa, la mejor forma que encontré es contarles sobre el primer principio de la ciencia participativa, o el nombre internacional es ciencia ciudadana. Hay un montón de trabajos sobre el tema y básicamente son una forma de proyectos científicos que involucran en forma activa, es decir, que hacen cosas y toman decisiones, a ciudadanos en tareas científicas, tareas que particularmente generan nuevo conocimiento científico o una mejor comprensión de la ciencia. Eso digamos, lo que tiene de particular estos proyectos es que, a diferencia de lo que estamos por ahí acostumbrados de los proyectos de investigación, en los que por lo general solamente hay personas de la academia, en estos proyectos, además de las personas de la academia, hay personas que no necesariamente están involucradas con alguna institución y que tal vez su forma de ir construyendo conocimiento no lleva los caminos clásicos de participar en una formación académica, con ciertas normas, bueno, lo que estamos acostumbrados nosotros por ahí, que es a pasar por una universidad, tener un título universitario, puedes perseguir haciendo, por ejemplo, doctorado. Acá las personas que participan son personas de la sociedad desde su lugar. Y eso puede incluir conocimientos que van adquiriendo a medida que participan en estos proyectos científicos, y también pueden ser conocimientos ancestrales. En estos proyectos, lo que tiene de interesantes es que estas personas pueden, en forma activa, participar de diferentes maneras, desde ser contribuyentes o colaboradores que participan de la manera que pueden, y por ahí puede ser muy pequeña, simplemente aportando algo, hasta también convertirse en líderes de esos proyectos. ¿No? Depende de cómo se den la lógica de los proyectos, las reglas para poder organizar esos proyectos y la cantidad de tiempo y ganas que tengan las personas, es que una persona puede estar tanto como eh, un rol de coordinador de estos proyectos, o simplemente participar de vez en cuando. Digamos, algunos proyectos de estos que, como para que se den una idea en qué involucran, bueno, muchos involucran cuestiones relacionadas, por ejemplo, al medio ambiente o a recolección de información. Por ejemplo, hay proyectos que se dedican a poder hacer un mapeo de todo el planeta de aves, de especies de aves. Entonces hay un montón de grupos de personas que miran, que son observadores de aves, y cada vez que ven un tipo de pájaro particular, anotan en algún lugar, por lo general es una aplicación, dice, bueno, en este momento, en este lugar, estoy viendo tal especie de ave. Entonces, hay millones de personas que están recolectando ese tipo de información y se hace una base de datos muy, muy grande sobre dónde están esas poblaciones de aves. Entonces, a medida que se van recolectando datos, se pueden hacer, por ejemplo, mapas sobre cómo esas aves van migrando de un lugar a otro. Bueno,
así como están esos proyectos, hay de todo tipo, relacionados al medio ambiente, relacionados, por ejemplo, a la astronomía, relacionados a la historia, al análisis de, qué sé yo, de cartas manuscritas muy antiguas para tratar de transcribirlas. Bueno, hay un montón de tipos de proyectos. Otros que están relacionados, por ejemplo, a cuestiones de salud. Entonces, grupos de personas que viven en un barrio, que les pusieron una fábrica al lado, que se dieron cuenta que en los últimos años la gente empieza a tener muchas más afecciones pulmonares. Entonces esa gente se pone de acuerdo y empieza a hacer un relevamiento, a hacer un estudio sobre cómo afecta eso. Entonces, por esas personas no necesariamente son especialistas en contaminación, pero a medida que pasa el tiempo, por una cuestión de necesidad y de militancia y de interés, empiezan a hacerse expertos en ese tema. A veces también lo que hacen es que convocan académicos, entonces se empiezan a mezclar de esa manera. Otras veces al revés, grupos de académicos tienen ciertos intereses en ciertos proyectos, pero esos proyectos los conciben de una forma que invitan a la gente a participar, entonces se van mezclando. Hay muchas formas de construir estos proyectos de ciencia participativa. En ese contexto es que hay en LIFE nos juntamos un grupo de los investigadores y cuando nos pusimos a trabajar en este tipo de proyectos, le pusimos un nombre porque nos gusta ponerle nombres y le pusimos Cientópolis. En este grupo, básicamente, ¿qué es lo que hacemos? Lo que hacemos es, desde el lado de la informática, pensar en ver cómo se construyen las herramientas relacionadas a la ciencia participativa, qué lógicas hay, qué buenas prácticas puede haber, cómo podemos diseñar desde el punto de vista de la colaboración, desde la descripción de información, desde el manejo de datos, la interacción humano-computadora, cómo podemos diseñar estos ecosistemas. Y bueno, básicamente desde hace un tiempo que estamos trabajando en general en lo que tiene que ver con la ciencia participativa. Eso es más o menos el contexto de este trabajo en el que en breve les vamos a dar más detalles. Entonces, dentro de este grupo, uno de los proyectos, o un tipo de proyectos que nos interesó, son los proyectos de recolección. ¿Qué son los proyectos de recolección? Bueno, básicamente los ejemplos que les di son de este tipo de proyectos. Son proyectos en los que la tarea de las personas participantes, que por ahí no toman tantas decisiones, básicamente es recolectar datos. ¿Qué pueden ser esos datos? Por ejemplo, en el caso de las aves, lo que recolectan es poder ver un pájaro, poder decir de qué especie es y poder decir en qué lugar y momento lo vieron. Eso, todo ese conjunto de datos es una recolección, es una muestra y se envía a una base de datos donde millones de personas van a tomar muestras del mismo tipo. Bueno, pueden ser, por ejemplo, muchas son usando el móvil para diferentes actividades, otras pueden ser utilizando sitios web. Bueno, digamos, es una de las formas de participación en estos proyectos de ciencia participativa más básicas, digamos, poder recolectar en una gran medida, en una gran disposición geográfica, la mayor cantidad de datos. Ahora, ¿qué involucra esto? Bueno, involucra una serie de cosas. Por ejemplo, que todas las personas puedan recolectar los datos de la misma manera. Así los datos pueden ser comparables, ¿no? Entonces, lo que se necesita es poder definir cómo va a ser ese formulario, ese cuestionario básico, para que todas las personas recolecten los mismos tipos de datos en el mismo orden, con las mismas unidades de medida. Bueno, ese protocolo, ese formulario de recolección lo llamamos protocolo, o a eso lo llamamos workflow, ¿no? Esos son los términos que usamos. Ahora, ¿qué otra cosa se necesita para poder tener en cuenta para recolección? Y, por ejemplo, ¿qué herramientas les brindamos a las personas para que puedan realizar la recolección? En muchos proyectos hace un tiempo, lo que se hacía es que las personas recolectaban los datos con las herramientas que tenían, los anotaban en un papel y ese papel lo mandaban por correo postal. Después evolucionó un poquito y en vez del correo postal lo que había eran formularios web, entonces los anotaba en un papel y lo pasaban a un formulario web. Y después con el tiempo, con el uso de los móviles, ya no era necesario disociar eso, entonces ya en la aplicación móvil te permite
hacer de formulario y de recolectar y además poder enviar. Pero no solo eso, sino que además la aplicación móvil da un montón de herramientas que asisten a esta recolección. Tienen GPS, tienen sensor de movimiento, sobre cómo si están inclinados o no, pueden grabar, sacan fotos, tienen conexiones de internet, bueno, tienen un montón de cosas que hacen una herramienta que es súper, pero súper poderosa. En este contexto empezamos a ver que hay muchos proyectos que se dedican a lo mismo. Entonces, dentro de esos proyectos, cada uno tiene características diferentes. Desde el grupo de investigación empezamos a trabajar en diferentes aspectos, y cada aspecto básicamente lo que era una pequeña línea de investigación y en muchos de los casos, una tesina de investigación. Entonces, por ejemplo, aquí vemos logos, ¿no? Spotters, nodos, mole, bueno, son todas diferentes proyectos de tesinas de grado en las que empezamos a explorar diferentes características de lo que puede significar tener proyectos de recolección en contextos de proyectos de ciencia participativa. Entonces, en algunos, por ejemplo, en Spotter, lo que exploramos fue poder hacer recolección a través de un medio totalmente virtual, como en ese caso era el Google Street View. Uno iba caminando la ciudad con el Street View y a partir de eso sacaba una idea de foto. Después, por ejemplo, dijimos, bueno, empezamos a ponernos en contacto con otros proyectos de ciencia participativa en los que otros investigadores tenían sus propios proyectos. Entonces, por ejemplo, ya apareció uno que se llama Apiar, que lo que hacía era una aplicación para el móvil, para que si una persona iba a una costa de un río o de una laguna, pudiera completar un formulario sobre cómo estaba la costa, mandaba la información al investigador y lo que recibía era como un semáforo de cuán contaminada estaba esa costa. Bueno, después apareció otra aplicación parecida basada en Apiar que se llama GeoBin. ¿Qué hace GeoBin? Para lo que sirve es para que cuando uno ve una vinchuca pueda reportar que hay una vinchuca en tal lugar. Entonces hace un mapa sobre la aparición de vinchucas en toda Argentina, particularmente porque a mucha gente le interesa estudiar la vinchuca porque es el vector del mal de Chagas. Es una enfermedad que hay en Argentina que tiene serias implicancias a nivel cardíaco. Bueno, ¿qué características tienen estas aplicaciones? Y Apiar y GeoBin son la misma aplicación clonada. Básicamente, la persona que la programó hizo copy and paste, le hizo GeoBin. Bueno, eBird no es copy and paste, pero es más o menos lo mismo, es el de los pájaros. Entonces empezamos a ver que hay un gran número de aplicaciones que recolectan de diferentes formas y que están disociadas. Cada investigador tiene que programarlas. Entonces empezamos a buscar una forma que permita a una persona que no sea informático crear estas aplicaciones de una forma sencilla e integral. No, entonces aparecieron los primeros prototipos que son samplers, muestrear y mole también están en esa idea, que son básicamente aplicaciones de autor, donde una persona lo que hace es describe qué tipo de aplicación de recolección de ciencia participativa quiere, y esa aplicación de alguna manera se publica de una forma sencilla y sin hacer sin programar código Android, ponele, ni un servidor, lo tenés todo integrado y ya te permite tener esa integración de poder definir cuál es el protocolo para que la gente recolecte y cómo la gente instalando la aplicación en el móvil ya puede recolectar e enviar información. Bueno, esos son los primeros pasos que hicimos, ¿no? Wow, muchos pasos. Tenemos varios años sobre esto y empezamos a contarles dentro de la comunidad de la gente que hacía ciencia participativa que estábamos con estos prototipos. Bueno, a partir de hacer un poquito de ruido, de varios años, y de ir trabajando en estas líneas de investigación sobre qué significaba recolectar, qué características hay que tener, digamos, hay un montón de trabajo allí que por ahí es medio tedioso contarlo todo, pero digamos, no solo es una construcción sobre la tecnología que implica la comunicación de información, sino también, por ejemplo, poder describir herramientas que una persona que no esté adiestrada ni en la programación ni en el uso de tecnologías muy avanzadas pueda no solo comprender cómo construir
un protocolo de recolección, sino que también lo pueda construir y comunicar. Entonces hay un montón de cuestiones que tienen que ver con cuestiones de educación, con cuestiones de usabilidad. Bueno, hay un montón de cosas que se van entreverando constantemente. En esta cuestión que yo les decía de ir contando y mezclándonos con las comunidades de las personas que hacen ciencia participativa, fue que eh, en, en, eh, entre esta comunidad, un día nos llaman del Ministerio de Salud de la Nación, porque hacía unos meses habían escuchado unas charlitas que habíamos dado sobre nuestros prototipos de recolección integrada, en la que decíamos, esto es lo que queremos hacer, es un prototipo, para hacerlo necesitamos más esfuerzo. Y el Ministerio de Salud les pareció interesante porque algo de eso les gustaría tener. Básicamente, ¿qué es lo que pasaba? Internamente, los empleados del Ministerio de Salud usaban algunas herramientas de las que estaban disponibles en la web, que no lograban del todo lo que les interesaba, pero podían usar un poquito de eso sin contarles a sus jefes. Y en algún momento le dijeron a los jefes, che, miren, estamos usando esto que no es lo mejor, necesitaríamos tener algo por el estilo. Y los jefes, cuando hubo cambio de conducción, dijeron, ah, bueno, vamos a escuchar a ver qué significa esto. Entonces nos convocaron para una reunión para que les contemos. Para esa reunión, básicamente esa reunión, fui yo y además de esa reunión fui acompañado, fuimos juntos con Javier. ¿Por qué? Con Javier Basoco. En principio era, bueno, veamos qué significa. Una cosa, por lo menos desde mi punto de vista, es tener un prototipo en la parte de investigación y otra cosa es pensar en un producto mucho más robusto, con un montón de implicancias sobre qué significa estar en relación con el Estado, en este caso, con lo que signifique. Eh, entonces, para eso vamos con Javier, que tenía, digamos, toda ese universo mucho más en el día a día. Y ahí nos fuimos en auto. Javier me pasó a buscar por mi casa y nos fuimos hasta el Ministerio de Salud. Antes habíamos intercambiado una serie de mails y en el medio fuimos charlando a ver qué significaba esto, qué posibilidades podría haber, bastante con muchos pies de plomo, porque sabemos que estas reuniones es simplemente conocerse, que quede la idea ahí, no lleva necesariamente a algo concreto. Y íbamos pensando todos los planes, ¿no? El plan de que nos digan, ah, buenísimo, los contratamos, el plan que nos diga, vamos a ver, y el plan que nos diga, bueno, chao, un gusto haberlos conocido, ¿no? Entre todos esos planes que teníamos, eh, Javier dice algo que por lo menos para mí fue transformador, es, ¿y si lo hacemos nosotros? Y después, mientras tanto, vemos qué pasa. Eh, y bueno, nos pusimos a charlar sobre eso. Y me parece que la mejor parte de eso se la dejo a Javier para que retome, ¿no? A ver qué significó eso y si lo hacemos nosotros. Así que bueno, Javi, te dejo todo para vos. Bueno, bien. Eh, bueno, siguiendo la línea de esto de cómo arrancó Diego, para aquellos que con los que no nos hemos visto todavía, yo trabajo principalmente en la parte de transferencia, a veces liderando el grupo, a veces participando como arquitecto o como desarrollador, ¿sí? Eh, y a ver, fue revelador en un montón de cosas el viaje con Diego y la reunión particularmente porque, a ver, una cosa que la experiencia nos dio de trabajar tanto tiempo con el Estado, principalmente, yo hace 20 años más o menos que trabajo en transferencia dentro del laboratorio, cuando trabajas con el Estado en general, muchas veces nos tocó cruzarnos con empleados del Estado que tienen pero muchas pilas de hacer cosas. Pero en el momento que dicen, bueno, pero se lo voy a plantear a mi jefe, el jefe ahí, pum, se lo corta de plan y dice, no, acá no tenemos presupuesto, anda a usar lo que puedas usar, ¿sí? Y eso muchas veces termina siendo planillas Excel y nada más. Y en este caso, a ver, ¿cuándo fue la fecha más o menos, Diego? ¿Te acordás de la reunión? Era pre-COVID, Sí, sería para mí, no era, febrero, enero, febrero fue, más o sí, menos, Andrés, ¿no? En esa época fue.
Bueno, No, diciembre del año pasado debe haber sido. ok, bueno, en ese momento ya se empezaba a escuchar que había cosas de epidemia, pandemia, etcétera, pero obviamente no como lo vivimos acá. Y en la reunión empezaron a hablar de, mirá, estamos controlando esto y para parques nacionales también estaría bueno. Y tenía una cosa de escala y de masividad de datos que a mí particularmente me resultaba muy interesante. Y sobre todo esto de poder darle algo interesante a este grupo del Estado. Y otra de las cosas que me llamó la atención es que, a ver, ellos contaban que usaban una herramienta que por detrás está Google, etcétera, pero fue una de las pocas veces que, sin demasiado esfuerzo, me pareció que nosotros estábamos a tiro de hacer algo que no era una mera copia o remedar ese producto, sino que podíamos salir a competir muy, con muy buenas posibilidades. De hecho, veníamos charlando de hacer cosas que hoy todavía no tienen estos productos. Entonces, en ese punto me pareció piola. La reunión también fue muy particular porque en un momento, bueno, llega el jefe, se sienta el jefe, todos se callan, todos miran al jefe, y el jefe dice, bueno, ok, sí, vamos para adelante. ¿Qué necesitan ustedes o qué necesitamos hacer para usar este producto? Entonces yo lo miré a Diego y le digo, hacerlo porque no existía, digamos, no existe todavía hoy como producto. Entonces fue un poco revelador en ese punto. Entonces, bueno, mientras volvíamos, veníamos charlando de, hagámoslo. Justo en ese momento, en la parte de transferencia, también empezamos a notar disponibilidad o a contar con disponibilidad para decir, bueno, ok, fantástico, empecemos a probar algo de esto. E incluso otra motivación que, bueno, más adelante vamos a charlar, tenía que ver con empezar a capacitarnos en un montón de líneas o tecnologías que estamos escuchando y que nosotros, un poco por nuestro perfil, muchas veces nos ha pasado que hemos aprendido de tecnología en el medio del proyecto. O sea, nos dicen, ¿ustedes saben esto? Sí, claro. Y te pones a aprender en ese momento en el medio del proyecto, ¿sí? Bueno, acá la idea era también empezar a prepararnos antes para posibles nuevos proyectos. Y bueno, ahí es como que organizamos y además tratamos de juntar a toda la gente del laboratorio, ¿sí? Bueno, a Andrés que nos diera una mano con la parte de usabilidad, también, bueno, Juan, Agustina, Juli en ese momento, gente que estuviera al tanto de, bueno, de diseño y también de aspectos de usabilidad e interacción con el usuario, a Pablo con la parte de testing, nosotros por la parte de desarrollo y de arquitectura, consultas con los chicos de Hacienda que tienen experiencia también, tratar de integrar a todos los grupos como para poder hacer algo que fuera piola, digamos, ¿sí? Bueno, dale, seguí, digo que después yo... Bueno, no tengo mucho para agregar. La otra cosa es Ujú. simplemente, es para completar lo que dice Javi, es que desde el lado de investigación también lo que nos pasa es que muchas cosas quedan en un nivel de prototipo y a veces queremos hacer otro nivel de estudios que necesitamos que pueda escalar a una cuestión más cercana a un producto, ¿no? Entonces, es como que cerraba por muchos lados, pero no por eso no dejaba de ser una apuesta. En el acompañamiento que nos dieron Andrés, el Casco, bueno, creo que casi todas las personas que nos cruzamos, eh, ese acompañamiento también involucró un montón de cuestionamientos, ¿no? En el que nos permitieron por lo menos madurar un poco más las ideas y ponernos a buscarle, bueno, cuál es el alcance, por qué puede fallar, buscarle todas las partes en las que podría salir mal. Digamos, son los ejercicios que por lo menos cuando uno hace cosas en nivel prototípico, los riesgos son mucho menores. Entonces, también esos ejercicios me parece que ayudaron a afianzar un montón la idea del proyecto. Vamos a continuar así yo no los aburro más. Bueno, los chicos de UX, no sé si está Agus por ahí, no sé quién va a seguir. Nico. Eh, Ah, Hola, gente. Estoy acá en la compu de Nico. ¿Cómo va? Bueno, mi nombre es Agustina. Yo participo en lo que es diseño. Eh, Voy a contar un poco cómo
trabajamos la parte de diseño de Ágora con ayuda y la guía de Andrés, y trabajamos un poco lo que era la parte de UX de la plataforma. Bueno, cuento un poquito el proceso de lo que hicimos. Lo primero que hicimos fue, tomamos a Diego y Ale como los usuarios del sistema, y primero hicimos reuniones con ellos para entender un poco cuál era el problema que teníamos que resolver. Bueno, nos contaron sobre la idea y bueno, un poco todo esto que fue contando Diego. Y lo primero que hicimos fue investigar sobre otras plataformas similares, buscar opiniones de los usuarios de esas otras plataformas, ver las necesidades, motivaciones, porque los dolores que encontraban en esas plataformas. Bueno, fuimos como analizando un poco, y después lo que pasamos a hacer fue, antes de pasar como a la etapa de diseño, ¿no? Entender un poco cuáles serían los arquetipos, las personas que usarían esa plataforma. Bueno, acá también todo lo que fuimos haciendo lo fuimos trabajando colaborativamente entre todos y con Ale y Diego. Eh, Definimos tres, si bien podía haber muchos tipos de usuarios, definimos tres, como para recortar un poco, tres arquetipos de personas que serían los usuarios de la plataforma. Eh, Muy en general, se definió como un usuario más dedicado, lo que sería el investigador, que sería el que crea los proyectos. Ahí tuvimos un problema que perdimos. Usamos la herramienta colaborativa Descle para hacer todas las personas, los arquetipos, y no tuvimos en cuenta que la versión gratuita nos la dejaba un tiempo y perdimos todo. Así que nada, no lo podemos mostrar. Lo tenemos en la cabeza, pero no lo tenemos para mostrarlo. Bueno, se definió un usuario más dedicado, que era el investigador. Ahí como que nos tratamos en los tres tipos de arquetipos, ponernos como en los zapatos de esos usuarios y ver como ver las necesidades, por qué usarían la plataforma, en qué momentos las usaría. Bueno, nada, esto lo fuimos haciendo con Ale y Diego porque son por ahí más los que conocen del tema. Después definimos otro usuario que era por el que iba a participar más dedicadamente en la plataforma, con un interés más definido, y otro usuario que por ahí participaría más casual en lo que es la plataforma. Bueno, todo esto de definir los arquetipos, está bueno que por ahí por primera vez lo hicimos con algo más colaborativo y que nos fuimos como definiendo entre todos. Si querés pasar, cualquier cosa pregunten. En base a esos arquetipos que fuimos trabajando, después trabajamos en lo que era un mapa de ruta, un journey map, también como poniendo en los zapatos de usuario, pensar como todo un día de ese usuario, y como la idea del journey map era como encontrar oportunidades en que el usuario iba a interactuar con la plataforma. En qué momento, desde qué lugar, en qué situación, no sé, para qué la iba a usar, como para empezar a encontrar oportunidades de qué podíamos hacer en cuanto a diseño y funcionalidad en la plataforma. Bueno, de ese Journey Map, que también fue trabajado y todo validado con Diego y Ale, vale, entre todos. De ahí se definió, porque como el proyecto es muy grande, había que empezar a definir, bueno, por dónde empezamos, que era lo mínimo que íbamos a empezar a hacer para arrancar. Entonces, de ese Journey Map, la idea era definir lo que iba a ser el producto mínimo viable. Entonces, por ahí vimos lo que nos parecía, no sé, lo más importante, las necesidades que iban a tener los usuarios. Y ahí se definió como que íbamos a recortar en dos usuarios,
que era el investigador y el usuario dedicado, y se definió, bueno, lo que íbamos a hacer. Se iba a hacer una plataforma más web para el usuario dedicado, perdón, para el investigador. Se fueron buscando, bueno, bien definidas las oportunidades, viendo por ahí qué iba a hacer ese usuario investigador en la plataforma web, que eso es lo que empezamos a trabajar más, lo que más avanzamos. Y después el usuario que iba a subir las muestras, el usuario dedicado, que eso era, lo que vimos que es usuario iba a ser desde la parte mobile, entonces ahí se definieron por ir a otra plataforma y qué funcionalidades iba a usar más este usuario. A ver, no sé qué más había. ¿Paso entonces? Sí. Bueno, a partir de que ya teníamos definido el producto mínimo viable, los dos usuarios que íbamos a recortar para trabajar y más o menos saber ya las oportunidades y un poco a dónde apuntábamos, empezamos a prototipar. Primero trabajamos prototipos de baja fidelidad, todo trabajamos en Figma, también que es una herramienta colaborativa. Primero hicimos prototipos en blanco y negro, como para entender, para bajar un poco a tierra todo lo que veníamos hablando y para también ir validándolo con los chicos, a ver si todos más o menos habíamos entendido lo mismo y para validarlo también con Diego y Ale. Después, una vez que validamos esos prototipos y hicimos correcciones, los volvimos a ir a validar, armamos un kit de diseño, trabajamos toda lo que era la identidad visual. En ese kit lo que hicimos, como para trabajar un poco más organizado, definimos lo que iba a ser la paleta de colores, los iconos, algunos componentes que íbamos a usar, por ejemplo, algunas cards, los mensajes de alerta, más la parte como visual del producto, y como para tener ya definido algunas cosas para después, si alguno habría que hacer algo que no haya que empezar como a pensar cada cosita por separado, para hacerlo un poco más sistemático. Después no me acuerdo qué más. Bueno, la tipografía, los tamaños de los títulos, tamaño de fuentes, los menús, no me acuerdo exacto todo lo que había en el kit, pero bueno, por ahí y por ahí en otros proyectos no se ha hecho, arrancamos como desde el kit un poco más ordenados. Después, bueno, pasamos a prototipar prototipos más acabados. El prototipo ese que teníamos en blanco y negro, le aplicamos toda la parte visual que habíamos definido en este kit. Bueno, y después ya se empezó con prototipos más de alta fidelidad, interactivos, maquetados con HTML y CSS. No sé si se entiende o estoy hablando en chino. Qué cosa me preguntan. Bueno, después trabajamos también las ilustraciones. Las ilustraciones las hicimos nosotros. Bueno, también las fuimos validando entre todos. Y la idea de la plataforma, dentro del conocimiento que tenemos nosotros, la idea es tratar de hacerla lo más accesible posible para cualquier usuario. Así que, bueno, el diseño tratamos de basarnos en lo que son los patrones de usabilidad. También habíamos hecho unos cursos con Ivana Harari, que algunos conocen, así que también en otro sistema y fuimos aplicando un poco eso que habíamos aprendido. Trabajamos fuimos validando los contrastes para ver por el tema de accesibilidad. Nos basamos en las heurísticas, aunque falta hacer evaluación. El código, bueno, acá no está Juan, no sé si, creo que Juan no está, ¿no? Que
él estaba con la parte de maquetado, pero siguiendo las directrices, todo lo que es la W3C, las recomendaciones para que el sistema sea accesible. Bueno, una de las cosas que a futuro, que nos van a quedar pendientes, cuando el proyecto esté por ahí en una etapa un poquito más avanzada, hacer evaluaciones heurísticas, de usabilidad y pruebas con usuarios. Bueno, no sé si hasta acá. Ahora, no sé si sigue alguno de los chicos con No, un poco, funcionalidades. Bueno. también sirvió como método de aprendizaje, porque nos habían pedido en el proyecto anterior, que era para el banco, nos habían pedido un sistema, que es un sistema de recursos humanos, donde los empleados se bajaban los sueldos, iniciaban trámites de licencia, bueno, un montón de cosas relacionadas con recursos humanos. Nos habían pedido que sea sí o sí accesible y, bueno, además que sea lo más usable posible. Entonces ahí intentamos armar un grupo de UX, porque por ahí no podíamos creer que tengamos a Andrés, que es, bueno, un grosso en el tema, y que no estemos aprovechando de cierta manera. Entonces le dijimos a Andrés que se copó, y como para que nos vaya capacitando en el tema, que también nos sirve además en el tema de transferencia para agregar un valor a los productos que podamos llegar a vender. Bueno, como dijo Agus también tuvimos una capacitación con Ivana también, porque bueno, en el banco uno de los querían sí o sí, una de las cosas que los lectores de pantalla funcionen lo mejor posible, así que bueno, también hicimos algunas pruebas, bueno, y todo eso lo estamos intentando también aplicar en Ágora. Además, un poco cambiar la perspectiva también cómo hicimos en el análisis. Generalmente estábamos acostumbrados a hacer análisis un poco más funcional, ¿sí? Ir a charlar con los usuarios, hacer una documentación, como algo más duro. Bueno, y esto estamos cambiando un poco el enfoque. Bueno, mismo también con el equipo, se formó un equipo de QA también, que ya Pablo va a exponer, pero también un poco nos está sirviendo también de aprendizaje, y además de sinergia como en el caso de Andrés, con la parte de investigación. Nada. Después, vale, el tema de funcionalidades. Bueno, sí. Ahora creo que el tema, vamos a mostrar un poco las funcionalidades. Va a estar Sergio y Nati, que están como analistas. Bueno, antes que nada, buenas tardes para todos. Mi nombre es Sergio. Yo formo parte de Lifia desde el mes de marzo, y junto con Nati, que seguramente esté por ahí, teníamos la idea de comentarles un poco las funcionalidades más importantes de Ágora. Pero bueno, la idea de presentarlas también nos parecía bueno, y cerrando un poco también y dándole forma a la idea que comentaba Diego y Agus desde un principio, poder mostrarles cómo está Ágora, cómo está el producto de Ágora en la actualidad, que obviamente está en una etapa de desarrollo, que tenemos dos versiones: por un lado la versión web y por otro lado la versión mobile, donde la versión mobile está en la etapa de prototipo, todavía no comenzó el desarrollo, pero la versión web sí nos gustaría mostrarles un poquito, y también para darle forma a todo lo que comentaba Diego y Agus. Así que no sé si está Nati por ahí como para poder presentar. Sí, hola, buenas tardes. Sí, si quieren comparto pantalla. Bueno, yo dejo de compartir entonces. Dale, Diego, gracias. Esas transparencias que están acá de funcionalidad era el plan B en caso de que no pudiéramos levantar o lo que sea. Entonces eso después, cuando volvamos, ya las vamos a haber visto, porque es mucho más interesante ver el producto vivo. Sí, la idea es hablar las funcionalidades viendo el producto,
que Y aparecía. mientras los chicos van compartiendo unas aclaraciones, cuando hablan de Ale Literas, que está por ahí, ella también está investigando desde hace rato en estos temas. Andrés es Andrés Rodríguez, y Nico, que habló después de Agus, es Nicolás Luna, que no se presentó, pero lo presentamos. Sí, y ya que estamos en aclaraciones, una cosa que pasamos por alto nosotros. El producto se llama Ágora. ¿Sí? O Sí. sea, todo lo que estamos haciendo es Ágora, justamente. ¿Sí? Bien. Bueno, lo que tenemos como pantalla principal del producto, toda la pantalla principal de Ágora, donde tenemos en un principio, obviamente los textos faltan definirlos, pero estaría en un primer lugar una descripción breve de lo que significa Ágora o lo que permite realizar Ágora. Después más abajo vamos a tener las principales funcionalidades que va a presentar el producto hacia el usuario final que utilice y que forme parte de la red de Ágora, como crear los proyectos para la comunidad, recolectar los datos, que serían las muestras, que es esto que comentaba Diego en un principio, y después obviamente esos datos van a poder ser visualizados de formas, analizados y hasta incluso exportar esos datos para que puedan ser analizados de forma offline por creadores, o bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante, que serían los co-creadores, que es un equipo de creación de proyectos. Y por otro lado, vamos a tener los proyectos destacados. Esto de los proyectos destacados en una siguiente etapa, lo que se va a desarrollar es la posibilidad de que un usuario administrador directamente de Ágora pueda determinar, de acuerdo a diferentes criterios, cuáles van a ser los proyectos destacados que en esta pantalla principal van a ser visualizados por los usuarios que visiten el sitio. Bueno, esto obviamente se va a poder configurar más adelante, va a haber una cantidad determinada de proyectos que se van a poder visualizar y determinar como destacados. Bueno, incluso dentro de la pantalla principal va a existir una función que se va a poder, digamos, atravesar sin, digamos, estar logueado, sin formar parte de la red Ágora, en un principio, como un usuario anónimo, que va a ser el explorar proyectos, que es una parte y es una funcionalidad muy importante que nosotros habíamos destacado dentro de la presentación. En el explorar, que se va a poder buscar los proyectos por título en un principio, en una siguiente etapa también se va a poder agregar filtros, como por ejemplo pueden ser las categorías. Van a existir las tarjetas de los proyectos. En estas tarjetas de los proyectos, que es una primera previsualización de cada uno, vamos a tener, por un lado, la imagen que se seleccionó y que obviamente seleccionó el creador para ese proyecto, que es la que se va a visualizar, el título del proyecto, va a existir una descripción breve que va a dar un indicio de qué se trata el proyecto y cuál es el objetivo de ese proyecto, y después algunos datos importantes que nosotros seleccionamos, como puede ser la cantidad de muestras que tiene asociado ese proyecto, cuándo fue la última muestra que se subió para el mismo, y la cantidad de participantes que están colaborando en ese proyecto. Si se quisiera ver más información sobre el mismo, presionando sobre la tarjeta, vamos a poder visualizar estos datos que decíamos, como el título, la descripción breve, pero además una descripción más completa de lo que es el proyecto y cuál es el objetivo y el planteo del mismo, donde, bueno, en una siguiente etapa lo que se va a poder agregar es un texto enriquecido, donde se van a poder insertar archivos multimedia y demás para hacer más completa la descripción. Y por otro lado, en el sector izquierdo de la pantalla van a estar esos datos que nombrábamos al principio, como las cantidades de muestras, hace cuánto, digamos, se subió la última muestra y la cantidad de participantes. Por otro lado, también existen, digamos, las funciones que tienen que ver básicamente con los usuarios que tienen un usuario en Ágora, que forman parte de la red de Ágora, y para eso el usuario se va a poder registrar con un registro, digamos, donde van pidiendo diferentes datos, que también lo puede hacer con las redes sociales, pero bueno, el registro que forma parte de Ágora, donde pide el nombre, el apellido, entre otros, el nombre de usuario, la fecha de nacimiento, el mail, contraseña. Y si bien yo
si ya tenemos, digamos, un usuario, ya formamos parte de la red de Ágora, lo vamos a poder hacer o vamos a poder ingresar al sitio desde un inicio de sesión. Poniendo el mail y la contraseña, vamos a poder acceder al sitio de Ágora, pero acá vamos a empezar a encontrar funcionalidad específica del usuario de Ágora, como es, por ejemplo, y que es una de las funcionalidades obviamente más destacadas, que es el crear proyecto, que es dar de alta un proyecto, que es lo que comentaba Diego en un principio, y donde se le va a empezar a dar forma y a ingresar información al mismo, como puede ser, obviamente, creando el título, agregándole una categoría, una o más categorías a ese proyecto. Va a existir el campo de institución, que puede ser o no que este proyecto esté asociado a una institución, y después vamos a tener la descripción breve, que es lo que nombrábamos anteriormente en el explorar, y la descripción completa. A su vez, se le va a poder agregar y asignar una portada o una imagen al proyecto. Y todo esto va a tener una visualización, lo que llamamos vista previa, que va a tener el formato real de cómo un usuario va a percibir ese proyecto, por ejemplo, desde la versión mobile. Al explorar el proyecto, vamos a poder visualizar cuál es el formato final que va a tomar el usuario con respecto al proyecto. Bien. Después, lo que tenemos es un paso muy importante dentro al momento de crear el proyecto, que es el protocolo. Este protocolo o workflow que hablaba Diego en un principio, esto está en pleno desarrollo, pero bueno, se lo queríamos mostrar también, que es cómo el creador va a poder determinar los pasos que va a seguir el usuario para subir una muestra. Este protocolo o workflow se compone de diferentes tareas, que obviamente tienen diferentes formatos, como puede ser un textbox, seleccionar una imagen, como comentaba Diego al principio, seleccionar una opción de un listado, un checkbox, bueno, diferentes formatos, que cada una de estas tareas va a poder se va a poder configurar, ¿sí? Se va a abrir a la derecha de la pantalla un área de configuración para cada una de las tareas. Esto va a tener básicamente el título de la tarea, la descripción o el planteo, y después sí va a tener las opciones que va a poder seleccionar el usuario al momento de subir la muestra. Pero lo particular de esto es que, de acuerdo a la opción que seleccione el usuario, se pueden llegar a formar las famosas bifurcaciones, que son de acuerdo a la opción que seleccionó el usuario, esa opción va a llevar a una o a otra tarea de acuerdo a lo que seleccione el creador del protocolo. Bueno, toda esa configuración del protocolo va a estar en este área de configuración. Tanto información general como protocolo, obviamente, antes de ser publicado y antes de que sea visible para el usuario final, va a tener que sortear diferentes validaciones para que llegue con un formato, digamos, más seguro al momento de que el usuario tenga que subir la muestra. Esas validaciones se van a correr antes de publicar el proyecto. Bien, por otro lado, va a existir el administrador de proyectos, que el administrador de proyectos también es una funcionalidad muy importante, que está totalmente relacionado con los usuarios. Logueado va a ser autor, o esto que nombrábamos en un principio va a ser co-creador de proyectos. Esto de la co-creación, que también lo ponemos como una funcionalidad importante, es cuando este usuario forma parte de un equipo de creación, ¿sí? Donde él puede dar el puntapié inicial de crearlo y demás, pero obviamente requiere de la participación de un equipo para poder crearlo, publicarlo, editarlo e incluso invitar a participantes a ese proyecto. Existen dos estados muy importantes para los proyectos, que son el estado borrador y el estado publicado. Obviamente para los estados borradores no se ha publicado, está en una etapa de edición, se van a poder realizar diferentes acciones. Por un lado, visualizar todo esto desde el administrador. Se va a poder visualizar o editar ese proyecto, que básicamente tiene el mismo formato de formulario, digamos, que cuando se da de alta. Esto lo remarcamos porque ahora vamos a ver que en un proyecto que está como en estado publicado, cambia totalmente la visual de la edición y de la publicación de ese proyecto. Entonces acá el usuario va a poder
modificar el título, la categoría, todos los campos que veíamos en un principio, también el protocolo, y a su vez en la vista previa, a medida que va realizando los cambios, va a poder visualizar al mismo momento cómo queda el formato de visualización que va a percibir el usuario final. Bueno, por otro lado habíamos nombrado el estado publicado. El estado publicado lo que tiene como particular es esta visualización, que a diferencia de un estado borrador, todos los cambios que se realicen en un proyecto publicado va a impactar directamente sobre la versión publicada. Va a ser una modificación que va a impactar online y que lo va a visualizar en ese momento cualquier usuario que explore ese proyecto. Desde acá se va a poder editar cada uno de los campos de información general, y a su vez en protocolo, que a diferencia de un proyecto borrador, va a tener un listado de protocolos. Sí o sí, para poder publicarlo, habíamos dicho que tiene que tener un protocolo definido y que va a ser el activo, que va a ser el principal. Ese es el que va a utilizar el usuario para subir la muestra. Pero a su vez, paralelo a este protocolo, el usuario creador o co-creador puede ir modificando protocolos y que en un futuro obviamente van a poder ser los principales o no, o van a quedar como un protocolo borrador donde nunca se publicó, y a su vez van a existir otras versiones que son versiones que han sido publicadas y ahora obviamente fueron reemplazadas por la principal. Y por último, el usuario creador o co-creador de este proyecto va a tener la oportunidad de visualizar, editar, y a su vez algunas acciones más, como puede ser rechazar o descargar para poder analizar de manera offline las muestras recolectadas que van subiendo los usuarios. Esto obviamente sirve para hacer un análisis, para, bueno, como decía Diego en un principio, para que todos tengan el mismo formato, digamos, al subir una muestra. Eso te lo da el protocolo, pero también la visualización de las muestras. Y por otro lado, la manera de visualizarlas online a esas muestras, que puede ser en forma de tabla, como lo estamos viendo actualmente, por pantalla, o también nos puede mostrar en el mapa, en cada sector, en cada ubicación donde se tomó la muestra. Eso también es una visualización importante para las muestras recolectadas. Y por último, lo que queríamos destacar desde el administrador de proyectos son los distintos sectores que puede tener este administrador, que por un lado estaban recientes, que es donde Nati va tomando cada proyecto. Los recientes, básicamente es una visualización rápida de los proyectos que en el último tiempo han sufrido una modificación y que obviamente pueden estar en borrador o en publicado. Y a su vez yo puedo ser el autor, basándome en el usuario logueado, o puedo ser co-creador. Después van a estar mis borradores, que mis borradores van a ser todos los proyectos que están en estado de borrador para ese usuario logueado, lo mismo para publicados, pero en estado publicado, y el compartidos conmigo, que van a ser todos los proyectos donde este usuario que está logueado no es autor, pero sí forma parte de un equipo de co-creación. Esos proyectos a su vez pueden estar en borrador o en publicado. Y bueno, por último, determinar cuáles son las acciones que se pueden hacer desde el administrador, aparte de visualizar y editar, que una función muy importante es la de invitar. Invitar a otros usuarios a ser co-creadores o participantes. La parte de invitación va a tener dos sectores. Por un lado, en la parte de arriba va a estar la selección de usuarios que ya forman parte de la red de Ágora, donde va a aparecer el usuario y la imagen asociada a ese usuario, y se lo puede seleccionar. En el caso de un proyecto publicado va a ser participante o puede ser co-creador. Y abajo va a estar la posibilidad de invitar a personas que no forman parte de la red de Ágora a formar parte de la red, que se registren y que obviamente comiencen a participar y colaborar de proyectos. Bien. Y por último, esta posibilidad de recibir notificaciones cuando a mí me invitan como co-creador o participante. Voy a tener en el sector de notificaciones cada uno de los movimientos de los proyectos, de los cuales soy co-creador u autor, y a su vez en los cuales me invitaron a mí, donde puedo aceptar o rechazar cada una de las notificaciones. Bien. Y obviamente el poder eliminar bajo ciertas validaciones los proyectos, teniendo en cuenta el estado. Obviamente, si el estado es borrador,
tendrá ciertas validaciones para poder hacer una eliminación lógica o física del proyecto, y lo mismo para el publicado. Bueno, eso era más o menos mostrarle cómo está el producto hoy en día, que obviamente está en etapa de desarrollo, que la versión mobile está en una etapa de prototipo, todavía no comenzamos con el desarrollo, pero nos parecía lindo poder explicarle las funcionalidades de esta manera. Sí. Perdón, si quieren yo que puedo mostrar rápido, así general, el prototipo de lo que es mobile, aunque está en una etapa media. Está nada más la parte, o sea, se llegó a un prototipo de fidelidad media, pero para por ahí darse una idea un poco más general en la cabeza de lo que estamos hablando. ¿Se ve? Sí. Sí, perfecto. Bueno, como estuvimos hablando y como contó ahí Sergio, la parte web por ahora se está enfocada en lo que es el usuario el investigador, que es el que va a crear los proyectos para que luego se suban las muestras. Y la parte mobile, por ahora se enfocó nada más en lo que sería el usuario dedicado, el que se va a bajar la aplicación y va a poder subir muestras en esos protocolos y en los proyectos y protocolos que fueron creados. Bueno, al bajarse la aplicación de Agora, le dan una bienvenida y la idea es que tengan la posibilidad de registrarse o no, o poder explorar proyectos. La idea es que puedan, sin registrarse, se pueda acceder a la aplicación, pero va a tener ciertas limitaciones en cuanto a lo que es funcionalidades. Bueno, le dan la opción de iniciar sesión por redes sociales o si ya tiene una cuenta, la opción de registrarse. El usuario lo que va a poder hacer es explorar proyectos que están, va a poder ver a todos los proyectos, va a poder seguir proyectos, si le interesa algún proyecto, lo va a poder como seguir y le van a aparecer acá los proyectos que está siguiendo que más le interesa. Y otra opción de destacados, que son los que, estos los definen el administrador de Agora. Vieron que en la home, de lo que mostró Sergio, hay una parte de proyectos destacados. Eso los va a definir como el super admin de Agora, cuáles proyectos van a estar como destacados. Entonces ahí puede como filtrar. O puede buscar proyectos, algún proyecto que quiera buscar, y le va a aparecer acá los listados de proyectos. Primero le va a aparecer como un listado de los proyectos. Bueno, estos son los proyectos destacados. La opción de proyectos destacados va a aparecer con una estrellita como que esos proyectos son destacados. Acá si el proyecto lo sigue, o si ya está seguido o lo quiere seguir. Este es el menú donde va a poder ir a explorar proyectos, a cargar una muestra en algún proyecto y donde le van a aparecer notificaciones al usuario. Si entra a alguno de los proyectos del listado, este es como el detalle del proyecto, el título, la fecha de está publicado, la descripción, también le muestra como un resumen como en lo que es la parte web. Va a poder ir a ver la información de las muestras en el mapa. Si toca acá, lo va a llevar a un mapa donde van a estar todas las muestras que fueron cargadas hasta el momento en ese proyecto. Y si el usuario quiere cargar una muestra, ir a cargar muestra. Están medio desordenadas las pantallitas. Acá. Si va a cargar una muestra, le va a empezar a pedir los pasos para subir la muestra correspondiente. Estos pasos van a seguir, depende, porque cuando el investigador crea el proyecto, en ese protocolo define todos los pasos para subir una muestra. Pueden llegar a ser, no sé, 5 pasos o 20 o la cantidad que sea, y puede ser de subir fotos, preguntas,
unos radio button, como eso esas preguntas o los pasos los va a definir cuando se crea el protocolo. Estos son como algunos de ejemplos. Por ejemplo, como que tengan que subir una foto, selecciona la foto. Bueno, le muestro un preview de la foto cargada con la opción de cambiarla. Acá el investigador le va a hacer una pregunta sobre, no sé, por ejemplo, estoy investigando, no sé, sobre árboles, por decir algo, en tal zona. Alguna pregunta relacionada a esa, para poner la respuesta. Se ven. Bueno, hay un problemita. Esto sería como los pasitos que voy a ir siguiendo. Acá hay otro ejemplo de pregunta. Y por ejemplo es un radio button donde tengan que elegir una opción u otra. Y como por último, el agregar la ubicación en el mapa de esa muestra, que la puede buscar en el mapa o elegir como su ubicación actual en donde esté el usuario. Una vez que carga, le aparece como una pantalla para confirmar todo lo que cargó, por si se confundió en algo, la posibilidad de ir a editarlo y cambiar esa respuesta. Una vez que confirma, carga la muestra, me parece gracias por colaborar. Sí, esto es como para que siga el flujo de seguir tomando muestras o ir a explorar más proyectos. Este era el caso que el usuario no estaba registrado, le aparecía la opción de ir a registrarse, o si estaba registrado, nomás le da la opción de seguir tomando muestras o ir a explorar proyectos. Bueno, y después fuimos armando unas pantallitas por ahí, lo que era la edición del perfil del usuario en la aplicación, lo que eran las notificaciones. Esto todavía es como un prototipo, pero le falta todavía ir más finito para arreglar algunas cosas. Pero por ahí para darles un pantallazo general de lo que sería lo que se fue definiendo como la parte mobile. Bueno. Y después acá, cuando le da la opción de seguir proyecto, yo quiero seguir un proyecto, ahí si el usuario si lo está registrado, lo va a poder seguir tranquilamente, y si no, le va a aparecer una opción de que está registrado para poder seguir un proyecto. Esa es como alguna de las funcionalidades más restringidas para usuarios registrados. Entonces, bueno, acá le dice si quiere formar parte de la comunidad y registrarse para seguirlo, o bueno, no, me registro en otro momento y sigue navegando. Bueno, eso. Dejo bien, sigo comparto yo, ¿no? Continúo con la presentación. Ahí voy y viene 14. testing. Sí, 14 testing. Sí. Ahí está. Hola, buenas tardes a todos. Mi nombre es Pablo Ancheta. Bueno, yo les voy a contar. Actualmente estoy haciendo la parte de automatización de test. Nosotros en el proyecto anterior hacíamos todas pruebas manuales, entonces durante muchos años vinimos desarrollando siempre testing manual en el laboratorio. Y una de las cosas que nos pareció fue que un buen skill o una buena estrategia para mejorar los productos que se desarrollaban en el área de transferencia era empezar a automatizar para justamente reducir problemas de cuando uno puede directamente hacer tantas veces lo mismo en forma repetida, uno empieza a conocer el producto y empieza a omitir algunos casos. Con esto proveemos de mayor cobertura y a partir del año pasado, que éramos
más participantes o más personas dentro del equipo de testing, empezamos a pensar de cómo capacitarnos y qué estrategias usar para empezar a poner o a invertir tiempo dentro del testing. En su momento, como el proyecto que teníamos y que estábamos probando eran generalmente, la mayoría de los proyectos estaban desarrollados en .NET, comenzamos a estudiar y a desarrollar casos de pruebas usando Java, Selenium, Maven, TestNG, que son distintas tecnologías que están todas unidas para justamente poder hacer testing automático, y usábamos Allure como generador de reportes. En el caso del proyecto de Ágora, como cambia la infraestructura y cambia el sentido de cómo está desarrollado el producto, tuvimos que pensar y cambiar la estrategia también. En este sentido, como siempre testing acompaña al desarrollo, y el desarrollo principalmente está orientado a microservicios. Bueno, seguramente los chicos de desarrollo, cuando charlen sobre esto, van a ser van a dar más detalles, pero la idea de que el producto esté basado sobre una infraestructura de microservicios permite generar contenedores, que esos contenedores se comunican entre sí, y la parte de visualización de lo que mostró Sergio con Natalia está desarrollado en React, la tecnología. Entonces pensamos que era mucho más ajustado y necesario cambiar el framework de desarrollo de test automático a Cypress, que es un framework justamente dedicado a el testing automático de aplicaciones desarrolladas en Angular o React. Y bueno, para poder generar y mantener reportes más visuales y más cómodos para el usuario y poder generar mejores métricas, estamos usando Mocha WSAM, que es un generador de reportes custom que se comunica con Cypress en las corridas y recupera la información que se loguea dentro de las corridas de los tests y genera un archivo HTML con la misma información que genera en el log, pero mejor organizada y más visual. En esto que estamos hablando de que cambió la tecnología de microservicios, bueno, las corridas son automáticas actualmente. Utilizamos como revisión de código, de versionado de código del GitLab, así que usamos la integración de GitLab, que ya nos lo provee como herramienta, para poder hacer estas corridas en forma automática. Una de las proyecciones deseables que tenemos en mente es actualmente las corridas sobre máquinas virtuales que están funcionando constantemente. La idea es que las corridas sean automáticas y que los ambientes también sean dinámicos, que se creen y que desaparezcan para que no consuman recursos en servidores luego de corrido los tests. Eso lo tenemos en desarrollo, estamos evaluando a ver cuál es la mejor forma de hacerlo, pero sí ya tenemos corridas de test automáticas sobre ambientes que están funcionando constantemente. No sé si tienen alguna consulta. Continuamos, si no, y cualquier cosa mientras van poniendo preguntas en el chat. ¿Me parece? Bueno, sí. No, bueno, ahí la
siguiendo un poco con la línea de lo que contaba Pablo, nuestra idea fue, como decía hoy al principio, muchas veces nos pasa que encontramos o leemos o alguien nos recomienda alguna tecnología, pero ya estamos en un proyecto y es medio arriesgado muchas veces ponerse a probar algo nuevo en el proyecto, ¿sí? Sobre todo cuando hay estimaciones de por medio y demás, tiempos que cumplir. Entonces, bueno, la parte de esto justamente era esto de microservicios, algunas nuevas tecnologías que andan dando vuelta, nuevas filosofías. Por ejemplo, esto de, no sé, la mayoría de la gente está acostumbrada a tener proyectos en donde tiene el ambiente de desarrollo, el ambiente de testing, de homologación y de producción. Bueno, entonces con Pablo decíamos, bueno, ¿qué pasa si no existe el ambiente de testing? Que se cree y se ejecute todo automáticamente y después desaparezca, ¿sí? Porque total, fíjense que la mayoría del tiempo en cualquier proyecto, el ambiente de testing, siempre uno escucha lo mismo, o está desactualizado, los datos están rotos, y tengo un montón de recursos que están asignados y que pocas veces se usan. Bueno, entonces la idea era empezar a mezclar un poquito esas cosas. Y por otro lado, esto de empezar a, como les decía, a capacitarnos en la nueva forma de trabajo, esto de, bueno, nos afectó mucho lo de trabajar remoto, pero también con esta nueva filosofía de pensar una solución en donde en principio pueda ejecutarse casi en cualquier lado, desde una máquina local a un clúster, a Amazon, Heroku, a la nube, y que básicamente no requiramos demasiados cambios. De hecho, prácticamente hoy podemos soportar cualquiera de estos ambientes sin hacer diferencias, y eso hasta ahora está siendo muy piola. Y por último, bueno, el objetivo de vincularnos realmente más y tener más un mano a mano con la gente de investigación, ¿sí? Pasame a la siguiente, Diego, un segundo. Bueno, ahí, a ver, a modo de resumen rápido, porque tampoco tiene sentido contarles cada una, una cosa que a nosotros nos interesó mucho era esto de tener la oportunidad de probar cosas, por ejemplo, como Quarkus, que es una tecnología que es bastante radical en el sentido que plantea la posibilidad de, si bien Java a mí antes me decía que yo podía escribir una vez y ejecutarlo en cualquier lado, hoy todo el mundo sabe que Java sigue siendo denso, lento, pesado, consume muchos recursos, ¿sí? Una aplicación, por ejemplo, con Spring Boot hoy arranca pesando o ocupando 500 megas de RAM. Eso, si yo tengo que pagar en Amazon, es un montón de plata, ¿sí? Hacer lo mismo, solo que personalizado y compilado nativo con Quarkus me empieza a ocupar, por ejemplo, 20 megas, de 500 a 20. ¿Sí? Entonces eso me abre un montón de nuevas posibilidades. Por ejemplo, ya si hay una máquina que no se banca, instancia otra máquina, son 40 megas y tengo 2 instancias. Y puedo ir armando y gestionando mi clúster de una manera distinta. Todo esto usando contenedores tipo Docker, bueno, o Kubernetes, lo que sea, ¿sí? Eso sumado a usar Mongo, usar y seguir y aprender de nuevos estándares, por ejemplo, OpenAPI, para que tengamos la posibilidad de definir buenas interfaces vía API REST. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros o nuevos clientes se puedan sumar, sería fantástico, ¿sí? Entonces, bueno, un poco la idea fue perseguir este conjunto de tecnologías que, como le decía, van apareciendo, vamos leyendo, alguien nos va comentando y la tratamos de integrar. Hoy está bastante de moda esto de observabilidad también, o sea, ¿qué está pasando en el server? Entonces, bueno, ok, perfecto, tenemos las probetas que nos permiten obtener datos, entonces después el día de mañana lo podemos explotar con Elasticsearch. Hay un montón de puntos que, como les decía, son los que hoy se está escuchando, bueno, vamos y lo vamos tratando de meter. Había una experiencia obviamente con React y con Node y demás, pero dijimos, bueno, ok, ¿hasta dónde puede llegar esto? Hace un tiempo nosotros tuvimos la oportunidad de hacer un proyecto con React Native para Alemania, y como les decía, hay un montón de cosas que están demasiado verdes cuando uno trata de trabajar en un ambiente productivo. Entonces dijimos, ok, adelantémonos y vayamos probando, por ejemplo, a Ionic, cómo se comporta con todo este tipo de cosas. Y bueno, y esto como les decía, nos está dando la oportunidad. Dame la siguiente, Diego. Ahí tienen una mezcla un poquito de todo, de arquitectura, de capas, de tecnologías. Y una cosa que nosotros también queríamos aprender y probar hasta dónde nos podíamos llegar a esto es
históricamente cada vez que arranca un proyecto, agarramos nosotros y terminamos armando primero el usuario, que la contraseña, la clave, ese tipo de cosas. Bueno, hace rato que no se usa eso, ¿sí? Entonces, vamos a usar servidores que nos den, no sé, autorización y autenticación federada. Hoy está de moda tokens y de seguridad y demás, o cómo me integro con Google. Bueno, hay un servidor que se llama Keycloak, que ya viene, es un servidor genérico, puede utilizar. Entonces, bueno, okay, ¿qué significa trabajar con ese tipo de cosas? Nos conectamos con esto, ya todas las interfaces que vieron ustedes que mostraron Sergio y Nati, de registro de usuario, de login y demás, todo eso es algo que ya está provisto, no lo hacemos nosotros, por lo tanto no cometemos errores nosotros, sino que es algo que nos provee este Keycloak, ¿sí? Bueno, ok, ¿qué había que hacer para integrarlo? ¿Cómo se extiende? Y demás. Entonces, básicamente la idea es tanto el cliente web como el mobile van a una capa de balanceo, ¿sí? En donde ese balanceador lo que va a hacer es tener en cuenta la carga que tienen los servidores y dependiendo de la carga que exista, podrá instanciar nuevos servidores o repartir la carga de los usuarios. Entonces también queríamos, bueno, esto que Pablo mencionaba de lo de microservicios, ok, perfecto. Vamos a soportar esto de diferentes ambientes, en el momento que haya mucha carga y yo esté manejando todo esto, ¿cómo hago para instanciar un nuevo servidor y que después cuando tenga poca carga ese servidor desaparezca y todo fluya, ¿sí? Si esto es Amazon, que lo soporte, si esto es la plataforma de Azure, por ejemplo, que lo soporte, si lo voy a correr localmente, que también lo soporte. Bueno, todo ese tipo de cuestiones de arquitectura que suelen surgir, bueno, nosotros la estamos abordando de a poco con la idea de poder ir, como les decía, integrando y aprendiendo y capacitándonos entre todos. Bueno, ahí después, obviamente, a ver, el que quiera más detalles de carácter técnico y que obviamente nos quieran proponer o nuevas tecnologías o otras actividades, son bienvenidas. ¿Otro más? ¿Diego? Sí. Bueno, tomo un poquito la posta Sí. yo, pero nos pisamos, Javi, así que vamos interpelándonos. Sí. Bueno, una de las cosas que ya se empezaron a lograr es no solo el producto Ágora como producto en sí, como un producto de software que se puede interactuar y además de todos los aprendizajes y saltos de calidad que me parece que aparecieron con todo lo que contaron recién les chiques, sino que además empiezan a aparecer también etapas, digamos, o productos formativos que tienen un rédito directo no solo al proyecto en sí, sino también a los integrantes del proyecto y a personas que puedan sumarse. Entre esos tenemos, digamos, líneas que tienen que ver con cómo sumar y agrandar el conocimiento relacionado a Ágora. En principio, a través de las tesinas y las tesis y los proyectos de investigación, ¿no? Porque esto, una de las patas es la parte de investigación. En lo que tiene que ver con tesinas de grado, ya tenemos 2 tesinas que, a diferencia de las primeras que les conté, que fueron como las precursoras de Ágora, y a partir del aprendizaje de esas tesinas definimos cómo sería Ágora, acá estas tesinas ya se cuelgan de Ágora. Entonces, básicamente es, con todo el ambiente desarrollado acá, le empiezan a agregar funcionalidades. Y ya empezamos por 2. Una que tiene que ver con poder modelar profiling de usuarios y de proyectos que estén en Ágora. Piensen lo siguiente. En Ágora se pueden cargar proyectos de diferentes disciplinas, no sé, relacionadas a la naturaleza, al medio ambiente, cuestiones de historia. Hay una serie de categorías de proyectos que es muy diversa. Y también lo que es muy diverso es los tipos de personas que participan de esos proyectos. Entonces, lo que esperamos con estos, nosotros los llamamos ecosistemas de ciencia participativa, en estos ecosistemas hay una variedad de proyectos de diferentes tipos, los proyectos tienen diferentes workflows, los cuales requieren diferentes habilidades de las personas que participan en ellos,
Y también las personas que participan no necesariamente participan en un único proyecto, pueden participar en más de un proyecto. Entonces, poder tener el profiling del ecosistema en sí nos permite investigar y poder extender en funcionalidad, por ejemplo, para hacer recomendaciones más precisas. Entonces, por ejemplo, una persona, si se lanza un nuevo proyecto que es, por ejemplo, sobre astronomía, ese proyecto tal vez se lo podemos recomendar a una persona que ya ha participado en proyectos de astronomía. Esa es como la recomendación más sencilla. Pero la recomendación puede ser más compleja porque las personas tienen más complejidad en la forma en que actúan. Entonces puede ser proyectos que tal vez compartan el mismo tipo de habilidades o proyectos en los que en ese proyecto invitar a personas que sabemos que tienen ya desarrolladas ciertas habilidades que son necesarias para ese proyecto. Por ejemplo, algo que parece una tontera, saber encuadrar la foto, o que no generen fotos movidas, o que sepan, o que tengan una gran capacidad de desplazamiento, ¿no? que tomen muestras en diferentes ciudades, o que tengan continuidad. Bueno, todo lo que tiene que ver con eso está relacionado al profiling. Entonces, una de las tesinas es armar el diseño del profiling para poder capturar los datos, particularmente asociado a cuestiones de aprendizaje y también a cuestiones que describen a las personas en base a un modelo de jugadores. Uno de los trabajos de investigación es asociar estas actividades en un contexto lúdico. Todavía no está agregado a Ágora, pero es una de las partes que tiene que ver con el trabajo. Otro tema muy interesante, y que ya hay una tesina que está arrancando, es sobre la visualización de datos. Sergio mostró que cuando de los datos recolectados se puede ver una tabla, se puede ver en un mapa, porque como están georreferenciados uno puede ver en el mapa dónde están, y también se los puede bajar. Bueno, esa es la funcionalidad mínima de visualización. Lo que queremos es ampliar la capacidad de visualización de manera tal que personas que no son científicos de datos puedan visualizar los datos de forma tal que puedan analizar y comprender qué es lo que han logrado en esos datos. Entonces hay diferentes formas de poder visualizar, de poder guardar las configuraciones de visualización, de poder combinar la visualización con algún tipo de cálculo o de análisis de datos básico. Bueno, eso es toda una línea de investigación en la que estamos continuando en ir aplicando lo que vamos investigando, particularmente en Ágora, ¿no? Acá trabajamos, digamos, de las tesinas anteriores y de las personas que nos estamos vinculando dentro del IFE en investigación, está, por ejemplo, Sergio Firmenich, ¿no? que es una persona que está muy interesada en temas de visualización. Entonces, bueno, cosas que estuvimos trabajando con Sergio empiezan a aparecer aquí. Y además de lo que están haciendo estos nuevos tesistas. Bueno, y a partir de aquí se abre también un abanico de posibilidades, tanto para tesinas de grado como tesis de magíster, de acuerdo a la complejidad y a dónde uno quiere ponerse a trabajar, hay lugares para poder incorporarse. Y por supuesto, esto está en línea con los proyectos de doctorado. Acá nombré los temas muy generales que tienen que ver con adaptabilidad. Hay varios proyectos del IFE que está trabajando en adaptabilidad y adaptabilidad web. Esto podría ser un caso de uso tranquilamente, o otro lugar para poder aplicar todo lo que están haciendo. Por ejemplo, el grupo de Ale Garrido. Mara Dal Ponte, su doctorado es sobre poder adaptar técnicas de gamification en contextos, en ecosistemas de ciencia participativa. Entonces acá lo que esperamos también es poder tener un bus de datos, es decir, mucha gente lo use y muchos proyectos lo usen para poder aplicarlos directamente sobre datos que podemos manejar y así también ofrecer mejores funcionalidades, bueno, cosas que tienen que ver con social machines y líneas de aprendizaje y lo que tiene, y cualquier tema relacionado a lo que puede ser sobre no solo usabilidad, sino también sobre esto aplicado a contextos educativos, que es una de las líneas que sigue a la Literas. Bueno, podemos nombrar un montón de líneas que pueden sumarse tranquilamente a Ágora. Algunas arrancamos ya por una cuestión de cercanía a aplicarlas, pero lo que tiene interesante es que está abierto a que se puedan ir sumando tesis como una de las formas de interactuar. No es la única forma, y ahora vamos a contar un poquito más. Javi, no sé si me olvidé algo de esta parte. No. Entonces Perfecto. seguimos con lo último, ¿les parece? Sí. Que es, bueno, la visión que tenemos de
de Ágora, ¿no? ¿Qué es lo que esperamos más allá que vamos dando pasitos de bebé y siempre estamos con un horizonte, ¿no? Y dentro de esa visión hay un montón de cuestiones. Yo voy a hablar de una y después lo dejo a Javier que continúe. Yo voy a saltar la primera y voy a la parte de servicios. Una de las ideas que tenemos es que Ágora sea un servicio disponible para la comunidad científica o para la comunidad en general, alojada desde la Universidad Nacional de La Plata, donde cualquier proyecto o grupo de personas tenga la capacidad de poder dar de alta su proyecto, de poder capturar datos y que esos datos se vayan guardando en nuestros servidores, ¿no? Y así poder ir ampliando la cantidad de información, como les dije antes. Para que se den una idea, hay otros proyectos parecidos a lo que aspira Ágora, pero no hay ninguno de esos proyectos en América Latina y en Iberoamérica. Todos son anglosajones y el hemisferio norte. Sin embargo, hay una gran comunidad de proyectos de ciencia participativa en Iberoamérica. Yo particularmente participo en el grupo gestor de la Red Iberoamericana de Ciencia Participativa, y ahí tengo como una visión más o menos interesante sobre qué está pasando en la comunidad, cuántos proyectos hay, cómo se mueven. Y la verdad es que la mayoría de los proyectos está deseoso de poder contar con alguno de estos proyectos, de estos servicios, digamos, para poder utilizarlo e ir alojando los datos y poder analizarlos. Entonces, digamos, poder tener que Ágora sea un punto de referencia para poder realizar esta captura o este nicho en la comunidad, me parece que es muy interesante y bueno, como servicio a la comunidad, desde mi punto de vista, nos permitirá ir pudiendo poner en práctica nuevas o diferentes líneas de investigación ya con los datos en caliente, digamos. Y bueno, después está la cuestión más de producto, que ahí lo dejo a Javier, que él tiene un montón de ideas muy interesantes. A ver, más que por ahí el título de esta transparencia, debería haber sido la apertura en la visión que tenemos, ¿sí? O la inquietud en encontrar una visión, porque la realidad es que creo que hoy todos le hemos puesto una parte de nuestro corazoncito y va creciendo el bichito este. Y una de las cosas por ahí que no nos gustaría es que esto termine siendo algo que un organismo, un ministerio te contrató, lo hiciste, se lo entregaste y después mueren o lo usan o lo instalan o lo subutilizan, ¿sí? Entonces con Diego empezamos a charlar o con los mismos chicos que participamos ¿y cómo sigue esto, digamos? Porque estaría piola que esto siga creciendo. Ojalá pueda convertirse en un proyecto tipo open source, en donde internamente dentro del laboratorio, como parte de la formación, para aprender buenas prácticas, como parte de la facultad, a los alumnos puedan ir metiendo y haciendo sus prácticas, sus tesis, etcétera, o incluso ya en la comunidad abierta, digamos, cualquiera que quiera aportar. Hoy, a ver, yo recuerdo en el proyecto de Hacienda, hay un montón de gente que colabora en un montón de proyectos, ¿sí? Entonces, bueno, fantástico. Ojalá puedan colaborar con nosotros y agregar más código y hacerlo más, ¿cierto? Y aún hasta el límite, digamos, o pasando el límite de que esto hasta pueda convertirse eventualmente en un producto que pueda ofrecer el laboratorio, la facultad o algo que se arme para sostener ese tipo de cosas, ¿sí? Digamos, que no termine siendo un proyectito de cierta cantidad de meses y se murió ahí y seguimos al próximo, ¿sí? Sino poder tenerlo. Entonces, bueno, justamente ahí la idea era, bueno, a ver, plantear cómo podemos seguir esto, ¿sí? Yo creo que hoy estamos en condiciones, cuando prolijemos un poco las cosas, de empezar a mostrarlo cómo está hecho, para que la gente pueda, a ver, sobre todo criticarlo, ¿sí? Muy poca gente se anima a mostrar su código, ¿sí? Bueno, nosotros hoy todavía no nos animamos. Por ahí mañana ya vamos a prolijarlo un poquito más y vamos a tratar de sumar a gente que sabe un montón más que nosotros y que nos pueda dar una visión fresca o de nuevas prácticas y ese tipo de cosas. Y ojalá, ya le digo, en algún momento estemos hablando de que hay un montón de gente que se descarga Ágora para utilizarlo, ¿sí? Tanto, y ahí apuntando un poco a esto que vos mencionabas, Tomás, en el chat, de los datos y cómo va, dónde se hostea.
y que se hostee donde se pueda hostear, digamos. A ver, si hay una organización que quiere descargárselo y usarlo internamente, que pueda hacerlo. Nosotros por ahí proveer una instancia única en donde vos podés colaborar, y eventualmente que por ahí pueda haber una empresa que diga, ok, perfecto, yo lo bajo, lo extiendo como hace, no sé, Red Hat, volando un poco, pero agarra Red Hat y dice, yo lo agrego y lo empaqueto y lo mejoro un poco más y te ofrezco el servicio. No sé, digamos, lo que, a lo que podemos llegar, ¿sí? Entonces, en ese sentido, hay una apertura a pensar cómo puede seguir eso, ¿sí? Y esto último que estaba ahí como última línea de lo de la formación continua, que podamos usar esto también como para que la gente vaya subiéndose a estas nuevas tecnologías. Todos los que estamos en tecnología, sale un producto nuevo o algo, vos te lo bajás, haces el hola mundo y ok, ya lo sé. ¿Sí? Bueno, pero eso llega un momento en donde no escala o es aburrido. Bueno, acá hay algo más en serio, digamos. ¿Sí? Empezar a probar y a ver y a aprender de cómo un montón de gente que sabe mucho programa. ¿Sí? Y bueno, más o menos eso es Agora. ¿Sí? ¿Qué coordinación digo? Bien. Bueno, bien. Eso fue una muestra muy, muy somera, muy rápida de esta idea que más allá del producto, que como vieron, a mí me encanta cómo está quedando visualmente y lo que vamos viendo, está piola esto de incorporar a gente de diferentes perfiles, ¿sí? Gente que le interesa la tecnología, gente que le interesa pensar cómo lo va a usar la gente, ¿sí? Gente que representa a los usuarios, gente cómo hacer que esto sea más llevadero, más intuitivo, que parezca más lúdico, cómo se prueba, cómo uno se asegura que esto es seguro, que funciona rápido, que funciona bien, un montón de cosas. En ese punto está bastante piola, ¿sí? No sé si después, Diego, como cierre, digamos, querés aportar algo más, pero ya le digo, a mí en ese sentido está muy piola el proyecto porque nos permitió pasar de algunas prácticas que veníamos teniendo nosotros por costumbre, tanto técnicas como de formas de trabajo. Hoy estamos, me parece, mucho mejor que a principios de año, tanto técnicamente como con algunas nuevas prácticas que ya me parece que ya las hemos naturalizado, digamos. Por ejemplo, no sé, a ver, por decir algo, años antes arrancaba un proyecto y lo primero que pensábamos era, el análisis, y viene el bibliorato con todo el análisis, los casos de uso y demás, que después no lo leíamos y invertíamos mucho tiempo. Bueno, hoy lo primero que pensamos es, bueno, ¿y qué hace el usuario? ¿Y cómo lo ve el usuario? ¿Y cómo le va a gustar al usuario? ¿Sí? Y pensar desde el punto de vista del usuario me parece que es mucho más razonable en este momento. ¿Sí? Así que, bueno, eso fue Agora, digamos. ¿Sí? No sé si tienen alguna pregunta. Vi que en el chat se removió, estuvo buenísimo. Sí. Me parece que fueron respondiéndose todas las preguntas. Algo que no dijimos que me parece está bueno es que una de las cosas, unas características que para mí es linda es que estamos pensando que la aplicación móvil está pensada para contextos en los que no hay conexión a internet o no tienen datos las personas que tienen el móvil. Parece una tontera, pero para muchas personas eso es súper importante porque es el limitante para poder usarlo o no. Y muchas veces están en regiones en las que no tienen conexiones. Y le digo, las regiones son el Amazonas. Hay muchos proyectos que son en el Amazonas. Entonces, en algún momento se conectan y envían. Ahora, no es tan sencillo, no es, bueno, me guardo los datos, porque por ahí en el medio cambia el protocolo, uno de los protocolos dejó de estar y tiene que venir otro. Entonces, ahí hay que pensar toda una logística sobre cómo se manipulan. Los datos que ya la persona recabó y que quiere mandarlos y no decirle, no, los vamos a tirar, porque eso realmente es súper violento y hace que las personas no sigan participando, y además porque muy probablemente esos datos siguen siendo valiosos. Bueno, esa es una de las cosas que hay. En el chat hablaron un montón de seguridad y cosas, creo que fueron respondiendo todo. Si hay alguna pregunta que quieran hacer o algún comentario, hagámosla.
Bueno, yo aprovecho que se demoraron en preguntar y pregunto yo primero. Me encantó también. Este fue uno de los proyectos que lo escuché hablar a Diego mucho mencionarlo, pero no tuve tiempo de seguirlo. Así que muchos de los avances los vi por primera vez ahora. Se nota la combinación de perfiles que hubo ya desde el lindo diseño que tenía. Le prestaron atención a cosas que normalmente cuando, no sé, yo me pongo a hacer un prototipo, digo, eso lo dejo para el final. Así que, la verdad que muy, muy buen laburo. Entre las preguntas que tenía, digo, pensando en qué hacemos con Ágora el año que viene, ¿cuánto serviría Ágora como proyecto para introducirse en esto que es innovación? Alguien que está en segundo o tercer año, hizo orientación a objetos 2, ¿tiene que esperar a saber todo este stack de tecnologías o podríamos hacer como una inducción para que a medida que va metiéndose en el proyecto va aprendiendo el stack? Es que la idea justamente es esa, me parece. ¿Sí? Bueno, el primer objeto no usamos, pero bueno, es un detalle en este momento. Ah, está bien, está bien. ¿Sí? Es todo verso. ¿Los objetos dónde están? Sí. Por debajo corre Pascal, ¿viste? Pero corre rápido. Esto es una base de datos con ¿cómo se llamaba? Los Store Procedures. Con Store Procedures. No, bueno, a ver, en realidad justamente un poco esa era la idea, ¿viste? Hoy en cualquier lugar te piden que vos sepas microservicios, Docker, arquitectura, React, Full Stack, un montón de palabritas que pueden significar poco y nada. O podés decir, sí, yo sé, y por ahí no lo estaba aplicando de la mejor manera. Entonces, justamente la idea de esto es que sea como un camino en la formación también, digamos. Por eso es que a mí me interesa muchísimo que esto tenga un carácter open source, ¿sí? Que cualquiera, o sea, a ver, me encantaría que no exista documentación asociada a este proyecto, que el mismo proyecto esté autodocumentado, que vos, che, ¿cómo funciona esto? Andá a leer el código o fíjate la arquitectura o lo que sea, y que tenga todo ahí adentro. ¿Sí? Por eso que es... ¿Va a estar en un repo? ¿Cuándo liberan el repo? ¿Y cuándo se puede mirar? Ya mismo. Me parece bárbaro. Sí. Y escúchame, entonces yo me imagino, puede ser, lo podemos imaginar como todos los años nosotros hacemos las convocatorias de proyectos de I+D+I, ¿no? Que son los proyectos que se terminan mostrando para la exposiencia en la que se enganchan alumnos desde, no sé si Juliana sigue por ahí, pero Juliana se enganchó, ¿está Juliana por ahí? A ver. Sí, está Juliana. Juliana se enganchó, me acuerdo, con estos equipos cuando estaba haciendo objetos 1, ¿o no, Juli? La mandé al frente. Bueno. Un poquito antes. Antes incluso. Bueno, entonces, yo me estoy imaginando que puede ser un buen caso, porque no hay que arrancar de cero. No es lo mismo aprender tecnología, dominio y metodología cuando el proyecto se gesta mientras uno aprende, que aprender en el marco de algo que tiene ya una estructura. Así que por eso me parecía genial. Y escúchame, Diego, porque más que nada lo charlamos medio tecnológico esto, ¿no? Porque stacks y frameworks, y desde lo de investigación, uno puede imaginar, bueno, hacer la tesina es una forma de hacer investigación, pero digo, uno puede imaginar engancharse en este proyecto como para aprender cómo es el método científico o escribir artículos. Digamos, si uno tiene más el perfil, acá me gusta más estudiar y modelar que meterle código. ¿También hay un lugar en el proyecto? Sí, claro que sí, tranquilamente. Digamos, la idea es que alguien de participar en el proyecto se lleve los dos, ¿no? Porque uno no puede pensar las dos cosas separadas. No es o sos tecnólogo o sos metodólogo. Uno tiene que combinar las dos como profesional, las dos capacidades, pero digo, esa otra la tiene también. Sí, claramente. Bueno, el ejemplo que voy a dar es esta Mara por ahí, por Mara la uso de ejemplo, porque es el que tengo más a mano, ¿no? Pero con Mara discutimos cuestiones que tienen que ver con el ecosistemas de proyectos de ciencia participativa. Yo no discuto, dice Mara. Mentira, Mara, sí, si nos tenés a todos a maltraer. No discutís, directamente nos decís cómo hacer las cosas. Claro.
Ahí está, yo tengo acá. A un nivel que es de modelado prácticamente, digamos, y que en cierto punto se abstrae de una tecnología particular. Eso. Lo que tiene de bueno es que a veces también lo que nos pasa a los que estamos en investigación es que queremos hacer un montón de cosas con manejo de estas tecnologías, pero no nos da el tiempo. Entonces, si le falta un cachito para completarlo, para poder hacerlo I+D, ¿no? Y entonces, esta articulación está buenísima porque nos permite justamente eso, es como tener el avance ahí, justito, a la altura de que se puede convertir en producto, y con los chicos, con Javier, y Nico y los demás, el demás equipazo, ellos lo agarran, lo desarman, lo vuelven a empaquetar y lo convierten en producto. En esa transformación nosotros también aprendemos un montón de cosas, porque Eso te iba a preguntar, hay justo. cuestiones que nosotros en un principio no las estábamos viendo y que después empezamos a discutirlas. Y al revés también, ¿no? Al revés también, por lo menos a mí particularmente lo que me pasó es que en esta interacción de parecer, con Ale actuábamos como de clientes, tener que explicar y responder preguntas que desde lo técnico encontrás los puntos flacos, no solo nos hacen tener una nueva capacidad de poder transmitir las cosas en otra forma, más cercana a las personas, sino que también nos genera nuevas preguntas científicas. Y eso está buenísimo. Bueno, gracias. Esas eran mis preguntas. No sé cuántos, bueno, alguien preguntaba cómo se puede sumar a esto. Ya vos, Diego, dijiste, ¿no? Tesis, tesinas, bueno, también si se acercan a alguna de las materias, casi todos los que estamos dando vuelta para acá somos profes en alguna materia. Si se acercan a una materia y quieren hacer el trabajo final, pueden, no sé cuántos alumnos habrá entre la lista de los que estamos, pero si están en esa situación, agarren y digan, che, ¿no puedo hacer un trabajo final para esta materia enfocado en Ágora? Y se hace. Y seguramente cuando hagamos las convocatorias para proyectos de I+D+I para el año que viene, alguno va a estar relacionado a Ágora, así que esa es otra forma de sumarse. Y si no, como decía Antonella al principio, cuando preguntó, dijo, mandá un mail a cualquiera de los que estamos acá diciendo yo me quiero sumar. Y vamos a ver, Antonella, cómo te sumamos. Antonella era la que pregunta. Hola, quiero ser parte, decía. Igual Antonella. no se entendió mi pregunta. Mi pregunta era si quiero formar parte de un proyecto que esté en Ágora. Un proyecto de pájaros. Y quiero sumarme, no sé si pueden, o sea, me tienen que invitar o puedo poner, che, yo quiero participar. Está buena la pregunta. Igual, Antonella, ya te sumamos, quédate tranquila. Sí, de las dos formas. Si querés, la semana que viene. Las dos. Para programar y para mandar fotitos de pajaritos, para las dos cosas. Ok. Algo que hay que preguntar a Antonella sobre los proyectos destacados, si no podían ser los que más participaciones tienen y qué sé yo, y una de las respuestas que vi por ahí es que se pueden combinar. Está buenísima la pregunta, porque esta cuestión de los proyectos destacados justamente combina eso porque además requiere detrás cierto trabajo editorial. ¿Qué significa eso? Como cualquiera puede crear proyectos, porque la idea es la amplitud, dentro de esa amplitud tiene que haber alguna capacidad de censura. Porque imagínate que si los proyectos lo que buscan son cuestiones que por ahí atenten contra otras personas, no podemos ponerlo como uno de los proyectos destacados, ¿no? Pero en ese caso me parece que ni siquiera deberían aceptarlo. Claro, entonces Tiene que haber un filtro antes. la cuestión es que se tienen que combinar varios niveles de filtros, los de aceptación invisible y los de aceptación destacados son esos proyectos que pasaron todos esos filtros y que además está bueno que estén allí. Entonces ahí empieza toda una combinación sobre, bueno, ¿y cuál le recomendás a la persona? ¿No? El que está destacado también va con esa personalidad, el que está destacado y es activo, por ahí no está destacado porque no es, digamos, no es de los que queremos poner en la portada, pero está bueno, es legal, está bueno, y también está bueno que una persona se lo recomiende. Bueno,
esas cuestiones de recomendación, hay un montón de líneas en las cuales uno puede investigar sobre por dónde quiere ir. Bueno, esos son posibles trabajos. Sí, incluso estrategias de ubicarte, tomar tu ubicación y decir, en la zona donde vos estás, los que más se utilizan son estos, o lo más picante en este momento son estos. Bueno, hay un montón de cosas. Y después está el caso más simple. Cuando lancemos esto, vamos a tener que cargar 2 o 3 para que te aparezcan, y ahí vamos a ser nosotros lo que vamos a decir, este y este que aparezcan, ¿sí? Hasta que tengamos suficiente masa de proyectos para hacer algo un poco más interesante que te ofrezcan ahí. ¿Sí? Hay un elemento interesante que desnuda la pregunta de Antonella, que es que atrás de esta tecnología y de esto puesto en funcionamiento, porque nosotros decimos, ponemos esto en funcionamiento atrás en un servidor nuestro, y se llama Agora@Facultad de Informática UNLP. Ahora, atrás de eso hay una organización, que es otro componente del proyecto. Esa organización es la que determina, pero van a ser solo proyectos con estas características, o sea, esa parte también hay que diseñarla. Digamos, eso queda más a futuro, ¿no? De cómo es la organización. Digo, Wikipedia, la tecnología que está atrás de todas las wikis parecidas a Wikipedia es la misma, es la MediaWiki. Sin embargo, Wikipedia es lo que es por la organización que está arriba de la tecnología. Claro. Esto es igual, ¿no? Claro, justamente ese es un buen ejemplo a lo que apuntaba yo de, esto puede ser una MediaWiki que alguien se lo baja y lo instala internamente y lo usa, que pueda agarrar y decir, bueno, yo soy la competencia de Wikipedia, o soy Wikipedia, digamos. Todo eso está abierto para poder en algún momento charlar y empezar a ver. Una alternativa de la que mencionaba Diego es que nosotros podamos efectivamente hostear esto y ofrecer una alternativa. Pero después si alguien más se lo quiere descargar, bienvenido sea. Pregunten alguna cosita más y son las 8. Sí, ya se hizo. Nosotros nos enganchamos y... bueno, pero con los que hay que dejar un cachito así, que Antonella, ahora la jodemos a Antonella, que además quedó ahí arriba en la listita, pero así la semana que viene nos escribe un mail para decir quiero hacer. Si le respondemos toda hora, capaz que no nos escribe. Bueno, damos pie a una última pregunta si hay y si no cerramos. Bueno, le respondo a Tomás y con esto cerramos, ¿no? Tomás habló sobre los derechos. Bueno, acá lo que podemos hablar es sobre ciencia abierta. Sobre licencia de datos. Esto está metido en un universo que es la ciencia abierta y cómo es la gestión de los datos. La gestión y la gobernanza de los proyectos que involucra a los datos, ¿no? Y la gestión de los datos involucra a un montón de tipos de formas de licencias. La idea es, en principio, que la mayor cantidad de datos sean abiertos. Tener datos abiertos lo que nos da la posibilidad es de despreocuparnos de qué es lo que se hace con esos datos, ¿no? Porque ya los datos son abiertos, si los publicás no pasa nada porque ya hay licencias que son abiertos. Ahora, en esa combinación puede haber proyectos que no quieran publicar los datos inmediatamente, que los quieran publicar de otra manera, y también hay cuestiones de privacidad, ¿no? Por ejemplo, los proyectos recolectan información entre las cuales está la ubicación. A veces esa ubicación tiene que ver con datos sensibles, por ejemplo, dónde viven las personas. Entonces, poder gestionar de una forma transparente cómo se dan qué sucede con esos datos, y también poder configurar los proyectos, no solo en qué cosas tienen que hacer las personas, si sacan fotos, responden a la pregunta, sino también ese proyecto, cómo puede customizar un pelín la gestión de datos para que ya esté definida y que cada persona que sube un proyecto sepa que va a sacar fotos y que el proyecto va a guardar esto y esto y esto y lo va a publicar en forma libre. Bueno, esas son cuestiones que, ¿no?, acompañadas de una problemática real relacionada a la ciencia abierta, de una cuestión legal, de principios, y también cuestiones tecnológicas para que la configuración de eso sea consistente y automatizada para que la información se libere rápidamente. Bueno, eso es otro de los temas que hay para trabajar. Así que bueno. Bueno, con esto me parece que terminamos, si no se hace muy largo. Dos cositas quiero decir. Agradecerles a todos los que vinieron por el tiempo y por bancarnos 2 horas que estamos acá, por el ruidito que no estaba registrada la versión.
particularmente aprovecho para agradecerles a Lifia por jugársela en el proyecto y a todas las personas del equipo de investigación y de transferencia que estuvimos trabajando acá, porque la verdad son una masa y ojalá que eso continúe y nos agrandemos y nada, y que estos proyectos podamos replicarlos todas las veces que podamos, ¿no? Así que bueno, simplemente eso, gracias. Bien. Listo, gracias a ustedes, gracias a todos por engancharse. Buen fin de Muchas largo. gracias. Nos vemos. Buen fin de gracias, Chao, chao. Muchas gracias.